¿Cuál es el verdadero problema de Bellingham en el Real Madrid? ¿Por qué ese bajón de rendimiento? Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues seguramente este será el primer vídeo del viernes. Ayer, bueno, ya sabéis, os di la noticia de que todo está arreglado ya con el Liverpool. Arnold va a jugar con el Real Madrid. El Real Madrid va a asumir su salario de junio. El chaval va a renunciar a algo de dinero por los impuestos, ojo, porque pone de su parte y bueno, todo va a quedar rubricado en breve, ¿no? Y por lo tanto el Madrid va a poder anunciar ese fichaje y va a poder, bueno, pues hacer las cosas que hace el Real Madrid, ¿no? Con los nuevos jugadores y sobre todo disfrutarlo de cara a ese mundial, ¿no? En el que hay tantas ganas, ¿no? Depositadas, donde hay mucha ilusión y donde todavía estará Jude Bellingham, ¿no? Y digo todavía porque ya sabéis que lo previsto para después del mundial es que se opere ya de ese hombro. Em, a ver, este es un vídeo donde obviamente hay algo de información, aunque no es información nueva, ¿no? O excesivamente nueva para la mayoría, y hay un poco más de reflexión, ¿vale? Porque, bueno, pues está siendo ya, digamos, está siendo cada vez más habitual en redes sociales que Bellingham ha tenido un bajón de rendimiento este año debido pues a que, bueno, pues a que se ha descuidado, ¿no? A que se ha descuidado, a que está saliendo por las noches, a que cierra discotecas, a que, bueno, pues le da mucho, ¿no? Al tema del alcohol y, bueno, que el jugador ha conocido la noche madrileña y, bueno, pues se ha disipado, ¿no? Se ha disipado, se ha relajado, se ha esparcido y eso ha conllevado una bajada de rendimiento. Em, a ver, yo creo que, obviamente, ¿no? Si uno tiene la información sobre este asunto, pues la tiene que dar, ¿no? La tiene que dar, aunque sea información que también implica, ¿no? Pues invadir un poco la privacidad del jugador, pero si esa privacidad del jugador lo que está es conllevando una bajada de rendimiento a nivel profesional y se debe a su conducta, pues es noticiable. El caso es que, ¿realmente estamos seguros de que Bellingham está haciendo eso? ¿Realmente nos sentimos con la absoluta certeza de que Bellingham está cerrando discotecas cuando no hay una sola foto en pleno siglo XXI, en pleno 2025, que acredite ese hecho? Bueno, yo creo en Madrid, ¿no? En las discotecas de Madrid y sobre todo a esas horas de la madrugada, sería noticia ver a un jugador del Real Madrid, ¿no? En ese sitio. Y no hay nadie en esas discotecas que no tenga un teléfono móvil para inmortalizar el asunto. ¿Realmente se está produciendo eso sin que haya una sola prueba, insisto, de que eso sea una actitud habitual, ¿no? Una conducta habitual en Bellingham? Yo dejo estas preguntas en el aire, ¿no? Porque es muy fácil caer, ¿no? En que, bueno, pues en que suena eso, ¿no? En que suenan esos rumores, en que hay ese ruido a propósito de Bellingham, ver su rendimiento y condenar al chaval por eso. Y, y hombre, es muy delicado el tema, ¿no? Muy delicado. Es muy delicado especular, si no se tiene la información directa, especular sobre algo de ese tipo cuando, bueno, pues no pone en duda el rendimiento del jugador, que el rendimiento del jugador, como lo vemos en el campo, pues cada uno puede opinar de lo que quiera, ¿no? Habrá quien opine que está jugando bien, otros que no está jugando tan bien, otros que directamente está jugando mal, pero al menos, bueno, pues tú tienes ahí las pruebas en el campo, tú estás viendo el rendimiento y si alguien dice que está jugando muy mal y tú piensas que está jugando muy bien, tú tienes elemento de juicio para decir, oye, no, está jugando muy bien, ¿no? Por lo tanto, el que me está diciendo que está jugando mal, me está mintiendo o simplemente tiene una opinión totalmente contraria a la mía. Pero claro, cuando lo que te comentan es que está de discotecas, ahí evidentemente, pues es más difícil. Es más difícil rebatirlo si no tienes la información directa de que no lo está. Y tener la información de que no lo está es como en derecho a hablar de la prueba diabólica, ¿no? Demostrar la inocencia de uno, ¿no? Demostrar la inocencia de uno es algo, a veces algo imposible. ¿Cómo demuestro que no estoy de discotecas, no? ¿Cómo demuestro que yo me estoy cuidando, que estoy siendo profesional? Es complicado, ¿no? Es lo que se conoce como la prueba diabólica. Y no se trata, evidentemente, oye,
los que, quiero decir, que estén publicando en redes sociales o donde sea, ¿no? Oye, que esto es así, oye, a lo mejor ellos lo han presenciado personalmente, a lo mejor se fían mucho, ¿no? De esos rumores, de eso que está sonando, pero me cuesta creer que alguien tenga pruebas de que eso realmente se esté produciendo y que no haya, insisto, ninguna prueba de que esto sea así. Y bueno, sabéis cuál es mi estilo en el canal, ¿no? A la hora de hacer este tipo de críticas personales, me cuesta mucho, para empezar, o sea, muchas veces me las ahorro y si las hago, pues tengo que tener los pelos de la burra en las manos. Y lo que yo os puedo decir es que por lo menos yo no tengo evidencia alguna de que Bellingham esté siendo poco profesional en ese aspecto. Lo que sí que tengo evidencia, lo que sí que es científico, es que Bellingham está muy, muy fastidiado del hombro, ¿no? Cuando se le salió esa primera vez, bueno, lo que le ocurrió es que se rompió una cápsula que hace que, bueno, pues el hombro, cuando haces movimientos un poco inesperados, se salga. Y eso produce muchísimo, muchísimo dolor. Esto es lo que provoca que Bellingham esté jugando, pues, con ese armatoste, ¿no? Que evidentemente lo que trata es de inmovilizar la zona, de reducir la capacidad de movimiento del hombro de salirse. Y por lo tanto le resta flexibilidad al jugador, le resta cintura, le resta movilidad. Oye, una pregunta que lanzo al aire. ¿Puede esto estar influyendo en el rendimiento de Jude Bellingham? ¿Puede estar influyendo el jugar con esa armadura en el rendimiento del jugador? Yo, puestos, ¿no?, a hablar de evidencias, puestos a hablar de hechos, de cosas que sí que se pueden demostrar, os diría que influye mucho más esa armadura, esas molestias, que, por ejemplo, el otro día os comentaba que le tuvieron 3 horas de tratamiento en Valdebebas. Estuvo 3 horas tratándose en Valdebebas porque estaba muy dolorido el jugador. Puestos a pensar, ¿no?, a deducir, considero que influye mucho más en el rendimiento de Bellingham eso que las hipotéticas salidas por la noche. Bastante, bastante más. Y además es que nosotros la caída de Bellingham no ha llegado esta temporada. Ojo, una caída moderada porque ha seguido haciendo buenos números, ¿eh? Al final tú ves la final de la Copa del Rey, por ejemplo, y te das cuenta de que, oye, de que ahí hay un jugador que dominó la situación en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, ha sido peor que el primer año. Pero es que no sería justo decir que el primer año fue perfecto y el segundo fue malo. Lo cierto es que el primer año hasta la lesión del hombro fue increíble y desde ahí ha habido una bajada en el rendimiento. Bajada en el rendimiento que no ha impedido que haya hecho grandes partidos en ciertos momentos, pero bajada en el rendimiento en definitiva. Digo yo que será el hombro, ¿no? No será que empezó a salir en noviembre del 23, ¿no? Justo en ese momento, sino que fue en noviembre del 23 cuando se le salió el hombro, cuando empezó a bajar su rendimiento. ¿Y qué queréis que os diga? ¿No? Estoy un poco en eso, la verdad. Estoy en que se opere cuanto antes. La verdad es que yo creo que habría sido una buena apuesta del club que se hubiese operado el día siguiente a la final de la Copa del Rey, perdiéndose el final de liga, perdiéndose el Mundial, pero llegando muy probablemente al inicio de temporada y por lo tanto llegando, ¿no?, a ese nuevo ciclo con Xabi Alonso. Bueno, entre el jugador y el club han decidido que ese no era el momento, que el momento oportuno es después del Mundial y ojalá que llegue esa operación reparadora, que va a ser una operación reparadora, no es una operación demasiado compleja por lo que me dicen, y que Bellingham, pues a partir de octubre o noviembre, vamos, o mediados de octubre, cuando tenga que estar, pues realmente pueda jugar sin esa armadura, sin esas limitaciones tan grandes que ha tenido, ¿no? Ojalá que sea así y que volvamos a ver su mejor versión. Y si, claro, si vemos su mejor versión, ¿será que ya ha dejado de salir? ¿No? Que ya no sale por las noches o que resulta que el hombro pues era el que le impedía rendir a su mejor nivel. Ahí dejo la reflexión y sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.